Bueno, muchas gracias, Luis, y también a Radio Universidad de la Civilización por este congreso continuo, permanente de los desafíos para la construcción de la transición a una nueva civilización. Para mí es un placer estar acá y bueno, compartir estas ideas. Y también, como decía un poco en el escrito que se compartió, en el contexto actual en que estamos en el país, de levantamientos y preguntas y de conversaciones sobre el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es ya se ha estado diciendo en otros conversatorios, es una expresión de, digamos, una manifestación más visible, tal vez, de esta crisis que viene, este proceso de transición que viene ya avanzando hace varias décadas. Ahora, lo que yo voy a presentar son, como decía Luis, algunas reflexiones personales en base a mi experiencia, pero también en base al estudio que he realizado de otras experiencias en las que he participado, pero también el estudio que he podido también hacer de recoger también algunas percepciones de este tipo de procesos de construcción de capacidades para construir una nueva civilización, que claramente, como decíamos en el texto, es un tema grande y que muchas personas, iniciativas y agrupaciones, comunidades en el mundo están contribuyendo. Yo voy a compartir algunas pequeñas experiencias que creo que son relevantes, pero que es parte de un proceso mucho mayor, mucho más amplio y profundo. Entonces no es para nada, digamos, la fórmula del éxito ni nada así, sino que creo que sí un aprendizaje que me parece importante. También me gustaría decir que esto, como sabemos, es parte de una conversación que viene hace tiempo, no solamente en este congreso, sino que también en workshops anteriores, talleres, y entonces hace un par de años atrás, en el taller de este libro, quería conectar un poco con algo que escribimos en ese artículo con el doctor Arbab, que justamente fue una de las personas premiadas por la universidad por su contribución todos estos años a promover procesos educativos para una nueva civilización. Y ahí hacíamos reflexiones en torno a este concepto de una edad de transición en que estamos viviendo, y que hay elementos de crisis, pero también como vislumbres que están surgiendo. Entonces, estos son de los 4 temas que quería abordar. Entonces, en este concepto de una edad de transición, compartíamos ahí una metáfora que podía graficar un poquito este proceso de transición desde una civilización en decadencia o en crisis hacia una nueva civilización, que podría ser similar al periodo en que el individuo, digamos, pasa de su adolescencia a su madurez. Esa era una metáfora que compartíamos, y que obviamente que es una metáfora, no es una descripción histórica, ¿no? pero sí es un concepto, un principio orientador que podría ayudarnos a entender ciertas dinámicas de este proceso. Como en la adolescencia surgen los poderes, las capacidades para la madurez, ¿no? Y hay un periodo como de traslado, ¿no? Entonces en que tal vez hay una cierta confusión, pero están esos poderes, esas capacidades emergiendo. Entonces hay vislumbres de esa civilización, pero también hay elementos que se mantienen de la niñez, formas de reaccionar, formas de pensar, que tenemos que analizar, que tenemos que hacer un trabajo intelectual para distinguir nuestra herencia, digamos, intelectual, y hacer algunas distinciones. Entonces, en ese contexto, yo quería también conectar, esto lo estoy poniendo, lo que estaba diciendo aquí más o menos, que tenemos el desafío de analizar nuestros sistemas de pensamiento y nuestros hábitos de pensamiento, ¿no? Como en este proceso de ir
acompañando a este proceso de transición. También, entonces, me quería también colgar de algo que muy profundo que dijo Gastón Soler hace 2 semanas acá en esta misma sala, en un conversatorio sobre esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Y fue muy ilustrador. Y él creo que compartió ideas similares, ¿no? Hizo referencia al periodo histórico de la caída del Imperio Romano, ¿no? Y cómo había un proceso ahí de construcción, de desintegración y la necesidad de una alternativa de base moral y espiritual, ¿no? Y él hizo referencia al cristianismo, cómo el cristianismo pasó por su ejemplo, digamos, por el comportamiento y las actitudes y las acciones que tenían las comunidades cristianas a ser ese sustento de una civilización que podía surgir y pasar después a ocupar muchos cargos, muchas funciones, ¿no? Y después pasó a ser también una religión ampliamente aceptada. Y entonces ahí yo me pregunto qué fuentes hay hoy en día de alternativas constructivas y transformativas de base material y espiritual. ¿Qué fuentes de morales hay hoy en día que puedan también hacer algo similar a lo que fue en ese momento histórico? Y ahí es donde yo quería compartir la experiencia que, tanto personal como que he investigado de la comunidad Bahá'í o de iniciativas de inspiración Bahá'í en el mundo, ¿no? que están intentando aplicar elementos espirituales y materiales en la construcción de una sociedad, digamos, diferente, una civilización nueva, superior, como dice Luis Maceto también en sus reflexiones. Y obviamente que es una de las muchas que pueden existir hoy en día, ¿no? Entonces, entonces quiero compartir algunas experiencias concretas, pero quería antes compartir unos conceptos de un documento que en algún sentido sistematiza, recoge esta experiencia que ha tenido la comunidad Bahá'í a lo largo de varias décadas, porque muchas se han inspirado en algunos conceptos, algunos elementos centrales. Entonces quiero hacer referencia a eso y luego compartir algunos aprendizajes y también algunos impactos en algunas experiencias concretas, ¿no? Entonces, voy a saltarme aquí. Entonces, es un poquito largo este párrafo, pero aquí se presenta un poco este concepto de la civilización, ¿no? Y basada en esta interacción entre lo material y lo espiritual, o la ciencia y la religión, que la civilización ha tenido históricamente ese contenido, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, la civilización ha atendido a la ciencia y la religión como los dos principales sistemas de conocimiento que han guiado su desarrollo y han canalizado sus poderes intelectuales y morales. Los métodos de la ciencia han permitido que la humanidad construya un entendimiento coherente de las leyes y procesos que gobiernan la realidad física y hasta cierto grado el funcionamiento de la sociedad. Los conocimientos de la religión han proporcionado entendimiento relacionado con las más profundas interrogantes respecto al propósito e iniciativas humanas. Durante aquellos momentos de la historia en que estas dos agencias han operado en concierto, los pueblos y las culturas se han liberado de hábitos y prácticas destructivas y han alcanzado nuevos niveles de realización técnica, artística y ética. De hecho, la acción es fruto del conocimiento y por lo tanto la ciencia y la religión son instrumentos o expresiones de la voluntad humana. Entonces eso es un principio que ha inspirado muchas iniciativas diversas, ¿no? Que yo voy a hacer referencia a un par de ellas. Y también se menciona en otra parte del documento que también se reconoce que la religión también ha sido causa de conflicto, ¿no? y más bien de estancamiento de la civilización, y justamente ha sido cuando eso tal vez no han operado en concierto. Y también, por ejemplo, y se reconoce que la Ilustración, por ejemplo, fue un momento de eliminación de muchos dogmas que permitieron que la humanidad avanzara en muchas dimensiones, ¿no? Pero también se menciona que
En esa liberación también la ilustración rechazó la religión y después quedó un vacío de alternativas morales, que justamente es lo que hoy en día se está buscando, ¿no? Entonces, en esa liberación hubo un salto muy, digamos, de mucho rechazo que se da en la situación actual. Entonces, y aquí otro párrafo que me parece interesante. Entonces, estos puntos solo cobran importancia en cuanto que fomenten un intercambio más riguroso y unificado entre las corrientes de investigación científica y religiosa. Entonces, pensando en esta metáfora de la edad de transición y la transición de la adolescencia hacia la madurez, también ahí eso reconoce que también la madurez conllevaría otras, tal vez, formas de interacción entre la ciencia y la religión como han sido hasta ahora, ¿no? Y que hay una búsqueda de formas, ahí se habla de cómo sería algo más maduro, algo más matizado, una postura diferente en que estos dos sistemas pueden interactuar, ¿no? Entonces hay una exploración, una búsqueda de eso. Aquí se describen algunas quizás de esas características que se están buscando y que después voy a hacer referencia en el ejemplo que voy a compartir. Dice: en conjunto, la ciencia y la religión proporcionan los principios fundamentales de la organización por medio de los cuales los individuos, las comunidades y las instituciones funcionan y evolucionan. El uso de los métodos de la ciencia permite que la gente se vuelva más objetiva y sistemática en su enfoque hacia la solución de problemas y su comprensión de los procesos sociales, a la vez que recurrir a las inclinaciones espirituales de los individuos proporciona el ímpetu motivador que engendra y sostiene la acción positiva. La transformación significativa de las condiciones de la sociedad no implica simplemente la adquisición de destrezas técnicas, sino, lo que es más importante aún, el desarrollo de cualidades y actitudes que fomentan modelos cooperativos y creativos de interacción humana. La comprensión de las fuerzas que pueden efectuar cambios en las actitudes y en el comportamiento es un campo de estudio que se sitúa como un punto de relación entre la ciencia y la religión. Entonces, esta interacción creativa, armoniosa y también novedosa entre los poderes de la ciencia y de la religión es un poco lo que muchas de estas comunidades están buscando, tratando de hacer uso de las capacidades analíticas de la ciencia que se reflejan finalmente en nuestra capacidad de aprender de la realidad. La ciencia, una ciencia madura, no una ciencia reduccionista, ¿no? Que dirigida como a simplemente fórmulas técnicas o distintas aplicaciones específicas, sino que una mirada más profunda, la ciencia profunda, pero también guiado por principios y cualidades que levantan una estructura moral, una estructura de principios que guían e interactúan con esas capacidades científicas. Entonces, esto es algo, en el fondo, es como sería la base de una civilización, de un proceso de construcción, pero obviamente que llevarlo a la acción, llevarlo a la práctica, es un proceso en desarrollo, en movimiento y que es bastante complejo, pero es un poco una manera en que se ha ido como conceptualizando. Y ahora, entonces, en base a estas ideas, quería compartir entonces una experiencia en un territorio, ¿no? Y como decía, esta es una de muchas experiencias en el mundo, pero es un lugar donde se ha generado algo bien interesante, que es en Colombia. Estaba leyendo acá y no hay una cita acá que esa es la que recién leí. Disculpen. Entonces, acá, esta experiencia en un territorio, que es una experiencia, una iniciativa de inspiración Bahá'í, un grupo de académicos y científicos en los años 70, descontentos con los modelos de desarrollo imperantes que estaban en crisis en ese momento, de modernización, ¿no? Quisieron iniciar algo propio, algo diferente,
Y también varios de ellos tenían esta motivación también espiritual, ¿no? Y estos conceptos que yo mencioné estaban en sus discusiones. Esto de la ciencia y la religión, la madurez de la humanidad, este idea de una transición, de transición, el conocimiento, si la ciencia y la religión son sistemas de conocimiento, cómo el conocimiento es la base de la construcción de civilización y del proceso de cambio. Entonces ellos crearon distintas iniciativas. Una es la de Fundaec, que está ahí, Fundación para la Aplicación y Enseñanza de la Ciencia, ¿no? Que es justamente la que fue premiada por Farsa Marwar. También hubo otras iniciativas que puede hacer alguna referencia acá, como el Instituto Brugil, que tenía un foco más en el desarrollo intelectual y espiritual, ¿no? Y la combinación de esas distintas experiencias generaba un proceso muy transformativo, ¿no? Ahora, este grupo de personas, como tenían en el centro este concepto de la madurez y fueron llegando a la idea del aprendizaje, como el aprendizaje y la capacidad de aprender de forma, y uso la palabra como matizada, pero como no ir a los extremos, sino que tratar de buscar avanzar al mismo tiempo que vamos comprendiendo, ¿no? Como una especie como de reflejo de lo que es una postura madura, ¿no? Cuando uno tiene una postura más como reactiva, como de uno ve una situación y uno reacciona y ante la urgencia y todo eso, pero puede llevar a eso a posiciones extremas que no están viendo la totalidad. Entonces ellos están intentando ver de una forma más sistémica y de investigar en el camino las soluciones que pueden emerger aplicando ciertos principios. Entonces, eso llevó a este concepto de un marco conceptual evolutivo, que no está fijo, pero que evoluciona, pero que tiene ciertos principios rectores que van entendiendo con la experiencia cómo se va eso aplicando y, digamos, plasmando en la realidad, ¿no? Y tenían una idea de que, como dije antes, ¿no? Un postulado de que lo que reciben los pueblos del mundo en los planes de desarrollo, urbanización, educación escolar, etc., en el mundo, no es la ciencia, es una forma diluida de la ciencia, no es la ciencia en su profundidad. Entonces, para que haya un proceso real de transformación, hay que hacer llegar a la gente del mundo la ciencia en toda su profundidad. El segundo postulado es que el conocimiento también se ha fragmentado en disciplinas, especialidades, y que todo eso está bien, pero que en realidad el conocimiento es uno. Pero que esa fragmentación del conocimiento ha llevado a también muchas problemáticas, ¿no? Entonces ellos fueron pensando cómo vamos a desarrollar sistemas de educación y empoderamiento que vean a la ciencia como una, al mismo tiempo que tiene múltiples dimensiones. Entonces fueron agregando esta idea de la construcción de capacidades para el aprendizaje en la generación de un sendero de bienestar, ¿no? Entonces, que finalmente como quiera llamarse, como la prosperidad, el desarrollo, el mejoramiento del mundo, se basa finalmente en la capacidad de un pueblo de aprender sobre su realidad y aplicar el conocimiento en ese contexto para generar soluciones. Conocimiento que viene tanto de la ciencia como de la religión y la tradición, digamos, de distintos pueblos, experiencias de distintos pueblos del mundo, la interacción entre esos distintos sistemas de conocimiento. Otro principio que ellos tenían en este marco es esta idea del doble propósito moral. Ellos llegaron a un concepto de que la espiritualidad no son dogmas, ritos, es un estado expresado en acciones para el bienestar de la comunidad. Ese sería como se manifiesta la espiritualidad en la vida cotidiana, ¿no? Y que es algo libre, digamos, no impuesto, pero que nace, digamos, de las personas, ¿no? Y eso generaría un proceso de empoderamiento, ¿no? Y desde ahí estarían aprendiendo a generar estructuras sociales y económicas
sobre la base de un proceso de investigación y aplicación de estos principios en distintos procesos de vida. Ellos desarrollaron una metodología de investigación-acción en procesos de vida rural. Ellos estaban en la zona rural, esta es la zona del norte del Cauca, perdón, no se me olvidó mencionarlo, que muchos aquí quizás han escuchado, los alrededores del Valle del Cauca, cerca de la zona de Cali y Popayán, y es una zona que ha sido estudiada mucho, y muchas personas dicen que es una zona producida por el desarrollo en el sentido negativo, ¿no? Hay muchas intervenciones de modernización, es una zona donde el monocultivo del azúcar está, digamos, por todas partes, y las comunidades afrodescendientes que tenían una cierta prosperidad relativa en los años, eran esclavos libertos, ¿no? Que habían creado pequeñas comunidades, las veredas que llaman, fueron poco a poco sus tierras perdiéndolas ante la expansión de la agroindustria, la supuesta modernización, ¿no? O civilización, ¿no? Y por presiones de distinto tipo, y finalmente vendieron sus tierras y pasaron a trabajar en las distintas ingenios de azúcar o a trasladarse a la ciudad, ¿no? A migrar a la ciudad, a los tuburios, ¿no? Y hay toda una dinámica social, de discusión, imaginación muy grande ahí. Y han habido distintas intervenciones, el uso del azúcar era parte de un plan de desarrollo, pero el efecto ha sido más bien devastador, en un sentido ecológico, el agua, los bosques que se han perdido, y social, ¿no? Esto pérdida, digamos, de muchas generaciones con educación muy escasa o también afectados por fuerzas sociales de distinto tipo. Entonces, ellos estaban en ese contexto viendo y empezaron a investigar entonces los procesos de vida rural que habían ahí. Entonces, en cada proceso que puede ser la salud, la economía, la organización, la educación, ¿no? Fueron ellos identificando en esos distintos procesos, fueron identificando elementos de desintegración, de crisis de la civilización, y fueron empezando en conjunto con las comunidades en ese diálogo, interacciones, exponiéndolos a distintas discusiones y también ayudándoles a recoger su propio conocimiento. Fueron entrados en sus procesos levantando procesos de integración constructivos. Entonces, y esta metodología finalmente se traducía para esos distintos procesos, fueron generando textos educativos que recogían las experiencias que surgían de esa interacción entre la ciencia, la religión, el conocimiento tradicional de estas comunidades también, y eso lo fueron sistematizando en textos pedagógicos, digamos, de educación, que fueron también evolucionando en el tiempo. Y eso era parte de lo que llamaban este centro universitario de bienestar integral, ¿no? Que fue el concepto de universidad rural que crearon, que no era tanto un lugar, sino que un espacio social. Entonces, distintas comunidades, distintas zonas de ese territorio participaban de ese proceso educativo, de esa universidad rural o de bienestar rural, y a la vez que iban sistematizando estos textos y estas experiencias y estos contenidos, ¿no? Entonces, yo voy a mostrarles después algunas versiones actuales de estos textos. También esta otra organización, Instituto Coquí, que se centraba más en las dimensiones más éticas o morales, también fue desarrollando textos, y en muchos lugares se aplicaban ambos programas, y eso generaba un efecto muy transformador, ¿no? En la educación de niños, preadolescentes, jóvenes y familias. Ahora, muchas de estas experiencias se han sistematizado, y ahora también estos programas se utilizan en todo el mundo Bahá'í, ¿no? En todo el mundo en general, estas comunidades a través del mundo, no solamente para comunidades Bahá'í, sino para la mayoría de los que participan en esos programas no son Bahá'í, son personas, digamos, de la sociedad en general que tienen ese deseo de fomentar un proceso constructivo.
Ahora, entonces, pero como este es un lugar donde este proceso partió como muy temprano, es muy interesante ver el efecto en el tiempo. Entonces yo, como decía Luis, pude hacer hace poco mi tesis doctoral de sociología que tenía que ver tenía dos partes. Una parte, la parte más larga, era un análisis de los discursos en América Latina, de transición civilizatoria. Hay muchos intelectuales hablando de estos temas, y centrándome en el contenido espiritual de esos discursos. Hay muchas, la religión, la ciencia, y pude analizar eso, y entre ellos también a Luis Macedo, algunos de sus propios escritos. Y tenía una segunda parte que era un estudio de caso, y la idea era hacer como una especie como de diálogo entre esas dos dimensiones. Y el estudio de caso lo hice justamente en este territorio, en esta organización. Y también visité una comunidad una de las primeras comunidades donde estos programas fueron implementándose, y este espacio de la Universidad Rural fue desarrollándose, y que es una comunidad que se llama Alegrías, que es un lindo nombre, y es una comunidad afrodescendiente que se origina justamente de estas comunidades digamos, afrodescendientes que eran antes esclavos, ¿no? Y que crearon estos pequeñas aldeas, ¿no? O veredas, palenques que se llaman en algunos lugares, pero que fueron enfrentando todas estas condiciones, ¿no? de exclusión. Y ellos contaban cómo, y muchos que, digamos, algunos de ellos pertenecen a la comunidad Bahá'í, pero muchos no, y hay una junta de acción comunal, que es la junta vecinal, pero sí, ¿no? Que ha participado en muchos de estos procesos, y ellos compartían sus vivencias, ¿no? A lo largo de varias generaciones. Yo siento que, bueno, de lo que yo investigué no voy a hacer justicia de lo que es esa experiencia, ¿no? Por mis propias restricciones personales, digamos, pero también de tiempo, etc. Pero lo que quería compartir acá es un extracto de ese estudio, que fue una de las partes que yo hice ahí, fue lo que llaman un estudio fenomenológico, que es recoger la experiencia de un fenómeno, en cómo lo vive una comunidad misma, cómo ellos expresan esa vivencia y esa experiencia en el tiempo. Entonces, un poco con sus propias palabras, es ir recogiendo eso. Y lo que hice también fue, bueno, está basado en algunas entrevistas, ¿no? Donde de esas entrevistas, están algunos extractos en la tesis, se fueron identificando como algunas unidades de significado que fui agrupando, y esas unidades de significado que se agrupaban dentro de ciertas temáticas centrales que mostraban como tal vez la esencia de ese fenómeno, ¿no? Entonces, obviamente que esta es una interpretación mía, pero en base a esa interacción con la comunidad, y esto partió primero con un espacio comunitario de conversación, en que compartían entre todos su experiencia. Luego yo hice algunas entrevistas más personales o grupales con miembros de estos grupos de la comunidad, y luego otras volví algunas veces para saturar esa información y confirmar algunas cosas. Entonces eso fue un poco el proceso que llaman como de bola de nieve, que uno va como avanzando, como siguiendo el flujo de las conversaciones. Entonces, aquí quería destacar algunos puntos de esta cuadra. Entonces, una es esta fuerte identidad en la cultura de la educación. Ellos, quizás haciendo un poco un recuento, no sé si en cuánto tiempo me va quedando, pero ellos, en los comienzos de los años 80, empezaron algunos de ellos a participar, algunos eran estudiantes de estos programas, y ellos pasaron a ser lo que llamaban promotores, impulsores de bienestar rural, y en ese sentido iban identificando necesidades en estos distintos procesos de vida. Y ellos, una necesidad que identificaron fue la educación, y como iniciativa de ellos, digamos, pero basado en la capacitación que iban recibiendo, crearon una pequeña escuela. Que ellos tenían que ir a trasladarse a pie varios kilómetros o a otros lugares para acceder a la escuela.
Entonces ellos mismos crearon una escuelita y ellos se capacitaron para, algunos de ellos, especialmente mujeres, para ser maestras en esa escuela. Entonces ellos, esa fue una de las primeras acciones que hicieron. Y ellos en esa escuela aprendían a leer y escribir, aprendían varios elementos básicos de la educación. Y toda la generación que hay ahora, digamos, de adultos jóvenes y jóvenes, pasaron por esa escuela. Luego ellos fueron viendo que esa escuela tenía que financiarse, tenía que tener algún tipo de apoyo, esas maestras, ¿no? Entonces crearon una tienda comunal, una tiendita que tenía un fin social, porque traían productos agrícolas de otros lugares y los vendían a granel. Entonces ahí, pero también hay que hacían distintas, proveían, digamos, a la comunidad. Entonces fueron como generando distintas iniciativas de servicio a raíz de esa identidad en la educación. También ellos expresan mucho esta conexión entre lo espiritual y la ciencia. En algún sentido, vamos a ver después que también ellos expresan un entendimiento también diferente de la religión. Para ellos, la religión dejó de estar como en conflicto con la razón, con el entendimiento, sino que más bien ellos decían que había conceptos de la ciencia que nos ayudan a aplicar los principios de la religión de una forma más clara, más metódica, ¿no? Entonces, y no ven un conflicto entre esas dimensiones. Después, el tema del aprendizaje. Una dimensión muy fuerte pude aparecer ahí, una noción de apoyo mutuo. Entonces, este método también de investigación-acción que promovía UDAEC y el Instituto de Ecología era, entonces, iban creando estos textos, ¿no?, que iban surgiendo y un aspecto importante era la agricultura, que después voy a mencionar. Una identidad fuerte en la agricultura, y la agricultura también como la base de la civilización, ¿no? Las grandes civilizaciones han surgido muchas veces en torno a la transición hacia la agricultura, ¿no?, la historia. Entonces, el proveer la seguridad o la soberanía alimenticia, ¿no? Pero entonces varias personas fueron como capacitándose en esos textos, pero iban también ayudando a otros, ¿no? Y unos enseñaban a otros y tenían fincas que eran centros educativos donde otros también aprendían, ¿no? y podían digamos, aplicar ese conocimiento. Y las mujeres, ¿no? Especialmente, esto es un efecto muy importante, las mujeres también se transformaron en esas agricultores, ¿no? y fueron teniendo sus pequeñas fincas, sus huertos, y eso evitó que emigraran a la ciudad. O sea, esa fuerza de migración se evitó, y de hecho las mujeres pudieron también educar a sus hijos ellas mismas en vez de dejarlas a cargo de otras personas. Y eso, y además estaba la escuelita, entonces eso generó que las generaciones de niños y jóvenes que iban tenían una educación bastante avanzada. Y ellos decían, y también lo decían los miembros de la Junta de Acción Comunal, que su comunidad estaba en el medio de varias comunidades, ¿no? Son como más de 10 comunidades alrededor, afrodescendientes, varias que están ahí. Y ellos se destacaban por un alto sentido de educación, ¿no? Y por también dar importancia a eso, en sus decisiones en la vida. Yo también pude entrevistar un académico de la Universidad Nacional de la zona, que tenía una extensión agrícola, y él decía que algo que le llamó la atención era la unidad de esa comunidad y también su alto sentido de educación. Entonces, esta idea de liberación y apoyo mutuo, entonces, de las mujeres, también su noción digamos, como afrodescendientes y de búsqueda de liberación, digamos, y de empoderamiento, también se conectó con esta iniciativa. Esta idea de la religión y el entendimiento, también de que una noción de religión conectada con la investigación de la realidad, con el entendimiento, no centrado en la forma, ¿no? O en el ritual solamente, sino que también en el pensamiento, ¿no? Y esta idea de la prosperidad material de base espiritual. Ellos han logrado cierta prosperidad material, pero no basado en la competencia, sino que buscando formas también de colaboración entre ellos en su modelo agrícola,
vamos a ver también que enfrentan realmente desafíos. O sea, esto no es tampoco algo que está ausente de desafíos, ¿no? Entonces, pero lograron cierto nivel de prosperidad material versus, digamos, otras comunidades que tenían que trabajar como asalariados en plantas industriales o irse a las cañas de azúcar o irse a la celulosa, pudieron mantener un modelo económico de agrícola familiar, donde también las mujeres participan. Está el tema de la identidad en la agricultura familiar, ¿no? Entonces, y también esta dimensión de lo agrícola también conectada con lo espiritual, como expresión también del desarrollo espiritual, de sembrar el espíritu. Un fuerte sentido de servicio en la comunidad. Ellos también crearon lo que se llaman grupos solidarios, que eran grupos que se apoyaban mutuamente en el trabajo, en la construcción de casas, en distintas iniciativas. Era parte también de distintos programas que estaban desarrollando. Y también una integración en la vida del territorio, o sea, no solamente en su comunidad, sino que también más allá. Varios de ellos participan de algunas organizaciones que son territoriales, apoyan esas iniciativas y también han hecho trabajo comunitario para servicios públicos en distintas dimensiones, que también ocurre en otras comunidades, ¿no? Pero también ellos lo basaban en esta visión. De aquí superando dependencia a favores políticos, ¿no? Muchas comunidades, es una realidad que vivimos en toda América Latina, también he estudiado esos temas, ¿no? Del clientelismo político. Muchas comunidades reciben servicios estatales o municipales también en base a ciertos favores, ¿no? Y redes clientelares. Ellos, por su grado también de conocimiento y de autonomía también, luchaban contra eso y mantenían una cierta autonomía en ese proceso. Pero finalmente hay también, reconocían la intensificación de fuerzas desintegradoras de la región. O sea, a pesar de estos distintos avances que uno podría decir que son civilizatorios, ¿no? Había un entorno regional que también estaba afectándonos, ¿no? Entonces, había crecido la potencia agrícola, había distintas fuerzas. Por ejemplo, ellos cultivaban piña, que vendían ahí mismo, pero también los ingenios también empezaron a cultivar piña. Entonces, el mercado, digamos, les estaba impactando y muchos de ellos habían accedido a estudios universitarios también, porque también fue una vez que generó todo el universitario, entonces estaban aplicándolos ahí en su propia comunidad. Pero también siguen habiendo presiones del entorno. También en Colombia todo el proceso del narcotráfico, conflictos paramilitares, todo ese contexto también, el Estado, digamos, la gobernabilidad estatal es débil y eso también limitó el impacto. Pero uno podría decir, en un entorno con mayor gobernabilidad, mayor protección, mayor fuerza en esas oportunidades estructurales, podría esto multiplicarse mucho más y tener efectos más amplios. Entonces, también el Instituto de Urgí también aportaba con un programa para niños y para preadolescentes, que así también este proceso, uno podría decir, como de construcción de civilización, tenía también esa base. Entonces, ahora, bueno, ya estoy en el tiempo, quería simplemente cerrar con un par de comentarios, ¿no? Entonces, voy a saltarme varias citas para dejarme más hacia el final. Y acá voy a leer también una lista de algunas capacidades. Pero, entonces, se han ido sistematizando estas experiencias en el mundo, y este Instituto para Estudios de Prosperidad Global, que es una de las que ha ayudado en eso, se recoge muchas de estas experiencias y ha, por ejemplo, planteado estas ideas de que ese conocimiento es la base del avance de la civilización. Entonces, la participación de la humanidad en la generación y aplicación del conocimiento es el centro del proceso. Entonces, surge un concepto de participación mucho más amplio, ¿no? La participación en muchas iniciativas se ha reducido, ¿no? a cosas muy simples, muy técnicas, pero más bien promover procesos educativos de participación en la generación de conocimiento, investigación de tu realidad, en base a la ciencia y la religión, aplicando
principios espirituales para encontrar soluciones creativas, es la base de esa prosperidad, ¿no? Entonces, que más y más comunidades y territorios puedan participar en un proceso así sería un poco una manera de construir estas capacidades para la civilización. También este instituto ha identificado algunas capacidades. Aquí voy a leer tanto del ámbito personal como grupal como de institucional, ¿no? Entonces, dice, entre las más importantes se encuentran las capacidades de tomar la iniciativa de forma creativa y disciplinada, de pensar sistemáticamente en la comprensión de problemas y en la búsqueda de soluciones. Esas son como capacidades científicas, ¿no? De utilizar métodos para la toma de decisiones que sean inclusivos y no de tipo antagónico. La consulta, la investigación, principios espirituales, y de manejar información de manera eficiente y precisa en vez de responder inconscientemente a la propaganda política y comercial. Esa postura madura, ¿no? Investigar, por ejemplo, con la ecología, ¿no? Uno de sus textos de ecología muestra varios grupos que están intentando solucionar problemas ecológicos, pero en vez de dejarse llevar por la propaganda política, la fuerza política, la fuerza comercial, más bien investigan soluciones con elementos de la ciencia, con principios, ¿no? Y van proponiendo un camino. De escoger opciones tecnológicas apropiadas e informadas y desarrollar las destrezas y el compromiso necesarios para generar y aplicar conocimientos técnicos. Organizar procesos de producción ecológicamente sólidos y participar en ellos. En contribuir al diseño eficaz y a la administración de proyectos comunitarios. Necesitamos administrar proyectos comunitarios, capacidades de administración también, pero guiados por principios espirituales. Establecer procesos productivos conducentes al crecimiento personal y el aprendizaje permanente y participar en ellos. De promover la solidaridad y la unidad de propósito, pensamiento y acción entre todos los miembros de una comunidad, como los ejemplos que estaba comentando. De sustituir las relaciones basadas en la dominación y la competencia por otras basadas en la reciprocidad, la colaboración y el servicio a los demás. Esos son principios espirituales que se intentan traducir en las relaciones que tenemos, como un poco esa comunidad estaba logrando. De interactuar con otras culturas de manera que conduzca al adelanto de la propia cultura y no a su degradación. Entonces, como el intercambio cultural es hecho de una forma también madura, ¿no? Que hay intercambio, pero no quiere decir que una cultura tiene que adaptar todo lo que la otra cultura tiene, como un poco pasa en la forma en que nos hemos organizado. De fomentar el reconocimiento de la nobleza esencial de los seres humanos, de mantener altos niveles de salud física, emocional y mental, de impregnar la interacción social con un agudo sentido de justicia y de mostrar rectitud en la administración privada y pública. Entonces, ese sentido de nobleza del ser humano y la confianza en la capacidad del ser humano también se refleja en esas interacciones y también en la rectitud individual que cada uno intenta llevar a cabo. Algo que no comenté de esta experiencia es que ellos en sus programas de capacitación técnica también lo combinaban con conceptos y valores como la rectitud, la justicia, la veracidad, o sea, cómo ellos aplicaban eso en sus pequeños negocios, en sus programas comunitarios, aplicando la honestidad. O sea, puede sonar un poquito como inocente al hablar de esto, pero tiene grandes implicancias en la dinámica comunitaria que iban creando y también hacia afuera, ¿no? Las comunidades así. Entonces, bueno, para terminar, simplemente decir que, bueno, hay muchas cosas que no puedo mencionar, como siempre, pero tal vez en las preguntas y comentarios pueden salir. Pero decir que acá hay esto de la construcción de capacidades para la transición hacia una nueva civilización. Hay que pensar tal vez en dimensiones de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Acá hay elementos que ellos solucionaban problemas inmediatos, ¿no? Resolvían temas de su economía, de su salud, la educación de los niños, pero también hay elementos, capacidades que están construyendo y que van a ser la base para cosas más grandes, más complejas, que pueden surgir a raíz de eso, estructuras sociales, estructuras culturales, ¿no? en un territorio. Y tenían en el centro este proceso educativo. Entonces, la educación como la base de ese proceso de transformación en muchos ámbitos, ¿no?
no solamente la educación, sino que lo económico, lo social, lo organizacional, la salud, ese proceso de capacitación. Esta idea de unidades de civilización en un territorio, cada una de estas comunidades o estos grupos de comunidades pueden ser vistas como una unidad de civilización que está avanzando en este proceso de construcción de comunidad. Mientras más unidades de civilización tenemos en más territorios, toda una región puede avanzar en este proceso, o finalmente también un mundo, ¿no? Pero esto también requiere estrategias de diseminación del aprendizaje, ¿no? De apoyo mutuo, hay que compartir esos avances, esos aprendizajes, ¿no? Y esto también es un proceso que ocurre a varios niveles, como les decía, a nivel local, regional, nacional e internacional. Esta experiencia tuvo un impacto en 30 o 40 años, pero también tuvo alcances limitados por las dinámicas regionales. Entonces, cómo también generamos estructuras de apoyo y oportunidades a nivel también de la estructura, reformas legales, aquí está hablando de reformas de una constitución o reformas de distintos tipos que pueden generar estructuras, oportunidades estructurales. Por eso es limitado, sino también está dándose este proceso de transformación y educación y construcción de capacidad. Entonces, finalmente, esta combinación de elementos creo que es lo que fomenta el avance de la civilización. Bueno, muchas gracias y disculpen la demora.